Y vamos a pasar ya al cierre es para abajo. Al cierre de esta jornada de hoy con la última intervención, en este caso desde México, Ana Elena... bueno, vamos a esperar que baje. Ahí está. Ok, suficiente. Ok. Buenos días, buenas tardes, Ana Elena. No recuerdo ya la diferencia horaria que tenemos, pero imagino que es de día. Ana Elena Mayet es curadora, una de las mejores curadoras de diseño, diseño, artesanía, diseño contemporáneo y arte, y es profesora de diseño en la universidad. Y acaba de inaugurar hace poco una exposición sobre la historia del diseño mexicano que está íntimamente ligado con el mundo de la artesanía. Y además, como ya anunciaba ayer, a partir de noviembre, no sabemos cuándo, va a traer a España una exposición relacionada con artesanía y mujer, que me parece que es una idea absolutamente maravillosa. ¿Qué tal, Ana Elena? Juan Carlos, ya buenas tardes para mí, casi buenas noches para ustedes. Sí. Primero, agradecer que me hayan hecho parte de esta conversación, poder estar con ustedes, aunque sea de manera digital, pero han sido 2 días riquísimos para mí, en los que al final me doy cuenta las tantísimas cosas, buenas y no tan buenas, no, oportunidades que tenemos en común. Eh, Como bien decías, recientemente inauguré en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo esta exposición sobre lo que llamamos aquí diseño artesanal. Ese término que se acuñó en México como en los años 60 para distinguir esa artesanía asociada a lo turístico, de repetición en serie medio de mala calidad, que de alguna manera competía con lo que aquí llamamos arte popular, que es el arte de las comunidades originarias, ¿no? Los objetos cotidianos de las comunidades originarias. Entonces, toda esta complejidad de la nomenclatura de los objetos cotidianos que se producen con las manos, a veces asociados a la herencia tradicional o a la herencia cultural, otras veces asociados nada más a los materiales locales y a las localidades. ¿No? Toda esta complejidad de estos diseños hechos a mano, con materiales locales, pues que tienen distintas nomenclaturas y que aquí se han discutido tanto. No pude dejar de pensar en un personaje, para mí, personalmente, yo digo que es mi santa del diseño y la artesanía, pero un personaje fundamental para entender el diseño artesanal, el diseño y la artesanía y sus relaciones en Latinoamérica, que es Clara Porcet, porque hoy que Lucía hablaba de las tendencias, eh, háganse de cuenta que estaba escuchando las teorías de Clara Porcet de los años 40 y 50 en México. En ese momento en México y Latinoamérica, en ese momento que Latinoamérica comenzaba a industrializarse, y ella pugnaba por no olvidar lo hecho a mano. O sea, sí abracemos la industrialización, pero no nos olvidemos que aquí hay una impronta cultural asociada a la mano, a lo hecho a mano, al territorio y a la herencia cultural. ¿Cómo podemos lograr una modernidad híbrida en donde sí abracemos la máquina, pero no dejemos de lado la labor del artesano y la herencia cultural? Esos mismos discursos, así como todo es cíclico, los escuché para mí esta mañana, esta tarde, en esta reflexión, ¿no? Como parte de las tendencias. Y me parece tan importante volver a las tendencias, a las ideas de Clara Porcet asociadas pues al territorio latinoamericano y que tanto en común tenemos con España, ¿no? Al final, pues naciones hermanas, al fin y al cabo, y me parece muy importante revisar estas ideas en cuanto a todo lo que se ha discutido aquí hoy y el día de ayer también, ¿no? Eh, eh, Ayer se hablaba de esta importante colaboración y de este importante diálogo que se tiene que tener entre las disciplinas, la interdisciplina y la transdisciplina con la artesanía y el diseño. Y de eso hablaron hoy y quería como retomar unos puntos en donde convergen tanto la promoción como la comercialización. Y mucho de lo que se dijo hoy, pues es
también ahora sí que, como decimos aquí, del pie del que cojeamos en Latinoamérica, ¿no? O sea, cómo entender estas estrategias de comunicación y profesionalizar estas estrategias de comunicación. Entender el producto que tenemos y valorarlo, ¿no? Buscar estas oportunidades de promoción y de comercialización internacional, pero sin dejar de lado el mercado interno o nuestra asociación a lo local, ¿no? Y entender lo local no solamente como lo asociado al continente o al territorio, sino a lo hiperlocal, al barrio. Eh, creo que, creo que la pandemia trajo muchas oportunidades asociadas a este momento postglobalización, en donde por 2 años pues fue difícil de pronto consumir todos estos productos internacionales y empezamos a valorar de nuevo lo que sucede en nuestro territorio y creo que eso es muy importante no perderlo de vista y ustedes lo dijeron en las 2 mesas que hubo y creo que en Latinoamérica estamos volviendo a revalorar lo que aquí se genera, ¿no? Los valores culturales de la artesanía contemporánea, del diseño artesanal y estos puentes que se establecen entre las disciplinas. Algo que me parece importantísimo que dijeron hoy fue esta colaboración entre pares, entre artesanos, diseñadores, pero también incluso fuera del gremio. Y creo que eso es algo que debemos de impulsar a nivel internacional, ¿no? Estas colaboraciones como lo que estamos haciendo aquí hoy, que hemos tenido voz, eh, profesionales de Latinoamérica, ¿no? Para entender lo que está pasando en España, ¿no? En este momento post pandemia, y estos puentes y estos diálogos que son muy similares entre nuestras regiones. Eh, y por último, Juan Carlos ahora mencionaba este reto enorme y de pronto medio impositivo de educar al consumidor. Y yo creo que más que educarlo, y un poco sobre lo que estamos reflexionando aquí en las regiones, formarlo más que educarlo y acompañarlo ¿no? En tratar de comunicar estos valores de lo que se produce artesanalmente en el territorio y cómo eso también genera una competitividad y unos valores culturales y una significación de los objetos, ¿no? Ayer se habló mucho de cómo estas artesanías tienen estos contenidos simbólicos, esta comunicación simbólica que habla no solamente del territorio, del momento en que se produce ese objeto, sino también de los valores de los artesanos, de los individuos y las colectividades y las comunidades que lo producen. Entonces creo que ahí hay una parte bien interesante que volver a abrazar y regreso a las enseñanzas de Clara Porcet, que ella decía que hay, ¿no?, diseño en todo, en una olla, en una silla, en la arena, en el mar. Hay diseño hecho por la naturaleza, hay generado por la naturaleza y diseño hecho por el hombre. Y cómo hoy en día, con todos estos problemas asociados a la crisis del cambio climático, podemos abrazar ambas vertientes y generar este diseño contemporáneo generado, desarrollado artesanalmente, que habla de lo que somos y hacia dónde queremos ir. Y creo que encontré todo el tiempo estos vasos comunicantes, ¿no? Tenemos todas estas oportunidades en común de comercialización, de promoción y de diálogo, que creo que hay que aprovechar, porque ahora tenemos la tecnología, o sea, yo estoy en México, pero puedo estar con ustedes en tiempo real, escuchar las reflexiones y compartir, ¿no? Algunas de estas cosas, de estas oportunidades que encuentro en común, de estos nichos de oportunidad. Y creo que había que aprovechar eso que la pandemia nos trajo. Y encuentro de verdad estos vasos comunicantes en lo artesanal entre España y Latinoamérica, pues al rojo vivo habría que acercarnos más. Realmente, hoy hablaban de esas rutas artesanales, creo que eh, una de mis reflexiones, hay que construir esa ruta artesanal iberoamericana, ¿no? Para fomentar estas experiencias, estos intercambios de experiencias y aprovechar estos nichos de oportunidad que trajo la pandemia. Hola.
Aquí estoy. Ok, no, no, era... Vale, eso me parece muy, muy especialmente interesante. Ha habido una experiencia muy reciente que se ha hecho aquí a través del Centro de Artesanía y una escuela de diseño, donde han colaborado diseñadores españoles con artesanos y diseñadores mexicanos haciendo productos para la mesa, platos, vajillas, etcétera. Esa idea de avanzar hacia una... No, no te diría una visión conjunta, sino al contrario, ante un mestizaje de ideas de artesanos y diseñadores, tanto españoles como mexicanos y de otros países, evidentemente. ¿Tú crees que eso podría ser un camino para avanzar hacia esa propuesta que estás haciendo? Completamente. O sea, creo que profesionales del diseño, ¿no? En la academia, pero también en este tipo de proyectos artesanales. Hoy hablaban en la mesa de comercialización sobre, ¿no? Sobre tener presencia en las ferias, ¿no? A mí me sorprendió hace un par de años, pospandemia, encontrarme en la Feria de Diseño de Londres un stand de artesanías españolas, pues que mucho eran objetos de diseño, producidos artesanalmente, pero objetos de diseño de uso cotidiano. Y entender por qué eso no está llegando aquí cuando tenemos lenguajes en común. Aquí al final tenemos una feria de arte que tiene una sección de diseño en donde ha proliferado lo artesanal, por obvias razones, ¿no? Aquí seguimos teniendo una cultura artesanal, hay un divorcio en Latinoamérica todavía, que no lo hubo en los años del desarrollismo, en los años 50 y 60, pero después hubo ahí una ruptura, un divorcio entre industria y artesanía, entre industria y diseño, y que de pronto ese nicho, el diseño artesanal o la artesanía, lo ha venido a llenar. ¿Y cómo podríamos establecer estos diálogos, ¿no? Y estos intercambios comerciales, de promoción, de intercambio de lenguajes y de saberes, ¿no? Hoy hablaban mucho del saber hacer, y me parece que eso es muy importante. Hay muchísimas, pues, muchísimos caminos que en México especialmente seguimos abrevando del momento del encuentro con España, ¿no? Últimamente me ha tocado trabajar en Michoacán, y la llegada de los religiosos españoles a Michoacán detonó la artesanía y eso sigue vivo, ¿no? Y siguen conservando los mismos gremios y las mismas prácticas. Entonces, ¿cómo podemos aquilatar, revalorar y repensar esos intercambios que empezaron hace más de 5 siglos y que hoy siguen vivos y que hoy debiéramos entenderlos de otra manera y un poco proponiendo lo que dices tú, Juan Carlos, ¿no? Estos intercambios académicos, pero comerciales, pero de promoción. Y al final nuestras culturas se parecen mucho, y no hablo solo de México, sino de la región latinoamericana. Y otra cuestión, una experiencia que han contado hoy, que es muy interesante, la Galería Elasions, creó una exposición que se llama Inferencias, que estaba co-comisariada, es decir, el director de la galería, el comisario, seleccionaba a los artistas que eran catalanes, que a su vez elegían artistas que para ellos eran de referencia de fuera de Cataluña. Hacer una especie de colaboración de ese tipo. Yo en este caso focalizo en México porque estamos hablando contigo, pero obviamente es abierto a toda la región, de que creadores españoles buscasen elementos de referencias con el que colocar su pieza y lo mismo hicieran creadores mexicanos, y cuando digo creadores hablo de diseñadores y artesanos, sería otra posibilidad, porque aquí fue impactante el resultado que tuvo. ¿Eh? O sea, yo creo que nos hemos tardado en hacerlo, Ya. porque tenemos lenguajes en común. Hoy ha sido para mí muy sorprendente que cogíamos del mismo pie, ¿no? Los mismos problemas y áreas de oportunidad de los que ustedes hablaban hoy en la promoción y en comercialización, las tenemos aquí. Creo que además hay una oportunidad enorme. A mí me gusta comparar ese momento de la globalización como que el mundo se convirtió en un enorme duty free, y la pandemia nos vino, ¿no? Porque encontrabas la globalización nos homologó, ¿no? Ibas a todos lados y encontrabas los mismos productos. Y de pronto, ¿no? Este cierre, este confinamiento que nos trajo la pandemia, nos hizo revalorar mucha de la cultura local y de lo que aquí se genera, ¿no?
y cómo podemos aquilatar ese momento y esa distinción que nos dan estos objetos producidos en nuestras localidades y cómo podemos intercambiarlos y asociarlos a la cultura local y a estos intercambios de saberes y de ideas. Me parece que ahí hay un momento como muy importante de migración de objetos, pero de migración de ideas y de este intercambio, de entender la migración no como un fenómeno negativo, como se ha entendido en los últimos años, sino positivo, esta migración, esta cross-polinización de ideas que desde el punto de vista americano tendríamos, y desde el punto de vista artesanal, teníamos que explotar y teníamos que impulsar muchísimo más. Y vosotros, aquí se ha hablado que uno de los problemas que tenemos es que no tenemos canales específicos para artesanía contemporánea. ¿Cómo es la situación en México y en lo que tú conoces de Latinoamérica? Pues ¿Hay canales, hay tiendas específicas bien no. enfocadas? No. A mí hoy me sorprendió el panel de comercialización porque estas galerías están establecidas, ¿no? Y estos circuitos que ya tienen, pues aquí estamos comenzando y hablamos mucho de crear una cultura del diseño y una cultura asociada a lo artesanal. Y entender lo artesanal, ¿no? También desde el punto de vista, como hoy lo habló Lucía, pues desde de un lujo que se asocia a la localidad, al territorio y a la identidad, ¿no? Eh, y en México no tenemos, hay una serie de programas asistencialistas asociados a la artesanía tradicional mexicana, pues asociada a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas, pero realmente son programas no de promoción, sino programas asistencialistas, ¿no? Pero toda esta producción artesanal contemporánea, ¿no? Diseñadores y artesanos trabajando objetos para la vida cotidiana de manera artesanal, o sea, no tienen ni lugar en el mercado. Por eso para mí era tan importante hacer esta exposición que habla de 70 años de diseño artesanal. Se llama Una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México. Eh, y entender cómo en México se planteó, y en Latinoamérica, una otra modernidad, no solo la modernidad impulsada por la máquina, sino hubo una vanguardia, ayer que hablaban de la vanguardia en la artesanía, hubo una vanguardia asociada a lo artesanal que trajo a agentes externos y mucha reflexión sobre lo que se producía en el territorio y el modo de hacer apropiación cultural correcta o incorrecta, ¿no? Esos cuestionamientos que en el siglo XX no nos hacíamos y que hoy son tan importantes. Pero aquí, o sea, estamos empezando con esa reflexión, por eso me parece muy importante las mesas de hoy e impulsar y tratar de proponer aquí otra vertiente. Nos preocupa mucho la promoción y la comercialización, pero creo que hay que establecer también una línea de reflexión de hacia dónde queremos ir. O sea, no hay que comercializar por comercializar, sino creo que hoy hay que comercializar con sentido y promover con sentido. ¿Cuál es ese sentido? Pues creo que generar una cultura del diseño artesanal con todo lo que implica, ¿no? ¿Quién hace los objetos? ¿Cómo hace los objetos? ¿Con qué materiales? Si esos materiales son realmente sustentables, si se están utilizando materiales naturales con conciencia, ¿no? Y no depredando estos materiales naturales, ¿no? Porque luego pasa que artesanía que tiene éxito, materia prima que se acaba. Entonces, todas estas reflexiones en torno a las grandes problemáticas de nuestros tiempos tendrían que discutirse a la par de la promoción y la comercialización. O sea, creo que ¿no? Los tres tienen que ir junto con pegado. Y creo que es muy importante hacerlo y a la par de tratar de impulsar políticas públicas, porque en nuestros gobiernos, que creo que este objeto artesanal en Latinoamérica, por lo menos, si no es lo asociado a programas asistencialistas, no se entiende del todo y no hay, el diseño artesanal está como, no está como parte de la ciencia ni como parte de las artes. Creo que eso está cambiando, ¿no? Pero hablo de los programas públicos, lo mismo de becas que de políticas. Eh, entonces que generar esta discusión, no solo para formar y educar a los públicos, a las audiencias o a los clientes, como tú decías, sino también a los líderes y a los gobernantes que entiendan
que este tipo de producción también genera bienestar, progreso y buena calidad de vida. Y aquí otro tema que ha salido importante es que uno de los problemas que tenemos en la artesanía contemporánea es que la demanda existente que hay, o el consumidor español, valora más lo que se hace fuera que lo que se hace aquí en España. ¿Eso ocurre también en México? Bueno, voy a hacer un chiste que a lo mejor no es chiste, pero en México eso tiene una palabra que se llama malinchismo. Y en México es el pan de cada día, ¿no? Como saben, la Malinche es esta mujer que acompañó a Cortés en la llegada de los españoles y era considerada como la traidora, ¿no? En la simbología mexicana, incluso contemporánea, la Malinche es esa mujer traidora, indígena, que se va con Cortés, su traductora para ayudarle, pues, a conquistar, ¿no? A conquistar el país, a conquistar la región. Entonces, aquí acuñamos el término malinchismo para hablar de que nos gusta más lo de fuera que lo de dentro, ¿no? Por hacer otro chiste, valoramos a Hugo Sánchez cuando se fue, a Hugo Sánchez, el jugador de fútbol mexicano, jugaba aquí en los Pumas, pero lo valoramos al triple en el momento que se fue a jugar al Real Madrid, ¿no? O sea, nos gusta más lo que viene de fuera, incluso si es lo nuestro propio. Entonces, claro, aquí sucede todo el tiempo y es tan vivo que tenemos un término acuñado para ello, que es el malinchismo. Y creo que hay una parte que la pandemia nos trajo algo bueno, que es, tuvimos 2 años para reflexionar sobre lo local, porque no teníamos acceso a nada más. Y creo que se encontraron muchas cosas buenas y habría que seguir tratando de impulsar esa parte de observar eh, pues tu entorno inmediato y lo que aquí se produce. Ok, y ya la última pregunta, por no alargarnos más, que nos estamos pasando por todos los lados. Aquí, en este congreso, se ha abordado un tema, incluso por los propios participantes, que es lo que de alguna forma, no porque se pueda llamar así, pero por ponerle un nombre, lo hemos llamado una artesanía de edición, una artesanía que ya está en manos de empresas de mayor dimensión, con tecnología, a veces tecnología industrial, pueden tener componentes más o menos a mano o no, pero que realmente es la cultura del concepto de producto, del concepto de diseño, del mensaje que transmiten, porque realmente creemos que eso es una parte, son empresas industriales que han evolucionado hacia una filosofía artesanal. ¿Eso es aceptado también en México? No, la verdad es que creo que nos surgiría porque hay una serie de empresas que todavía existen. O sea, quizá eso está aplicado a otros productos que se producen artesanalmente, ¿no? Hablemos del tequila, por ejemplo. O sea, que sí hay toda una manera de producirlo artesanalmente y está valorado hacerlo, no solamente líquido, sino las botellas, ¿no? Las etiquetas, las cajas. Pero aquí hay empresas que tienen como ese patrimonio cultural, esa herencia, ese heritage, y que de alguna manera están perdiendo la oportunidad de retomar esa idea del discurso artesanal y producir estas, ¿no? Con tecnología, estos objetos artesanales. Creo que todavía estamos bastante más atrás que España y nos hace falta mucha información y mucha conciencia con respecto a eso. ¿No? Hoy escuchaba esta cerveza y el proyecto que tiene, ¿no? Que no deja de ser un proyecto de mercadotecnia, pero con una conciencia asociada al patrimonio cultural y al territorio. Pues, y aquí en Latinoamérica, pues lo que nos sobra es patrimonio cultural, pero ¿cómo logramos hacer esos puentes, ¿no? Entre la empresa y el patrimonio, la conciencia de lo local y la importancia de las tradiciones y de la historia, ¿no? Para generar algo contemporáneo. Creo que ahí sí tenemos mucho que aprender de ustedes. Escuchaba hoy también, digo, estos proyectos, por ejemplo, ¿no? Como Jaime Ayón con eh, Yadro, por ejemplo, este tipo de, de, de proyectos que son proyectos que se asocian a la artesanía, ¿no? Y a la industria y al diseño. Y cómo hay estos vínculos que Clara Porcet, ¿no? Enunciaba en los años 50, que eso es lo que tendríamos que fijarnos en Latinoamérica y que aquilatar en Latinoamérica, y de alguna manera dejamos de hacerlo.
Entonces creo que ahí sí tenemos mucho que aprender de ustedes. Ok, Ana Elena, muchísimas gracias por tu dedicación, por tu reflexión, por tu análisis. Y yo la verdad es que después de tu intervención y ayer con Bárbara, me queda cada vez más claro que el próximo congreso tiene que ser un congreso iberoamericano. Habrá que ver dónde lo hacemos, pero que el intercambio de experiencias va a ser especialmente rico porque compartimos mucho de la problemática, pero al mismo tiempo nos complementamos en las distintas perspectivas que nuestra identidad cultural nos lleva por nuestros derroteros, ¿no? Entonces, Pues gracias. trabajemos juntos para que esto suceda el año que entra y realmente generemos estas rutas iberoamericanas de la artesanía contemporánea. Es que tenemos que hacerlo juntos, no hay otra forma. Muchísimas gracias, Ana Elena. Juan Carlos, muchas gracias y saludos a todos.